Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 21. 131. Objeción de los matemáticos. Respuesta. ¿No tenemos razón para concluir que unos y otros se equivocan? ¿Y que, en efecto, no existen partes infinitamente pequeñas de ninguna cosa? ¿O bien que es imposible haya un número infinito de partes de una cantidad finita? Se dirá que la consecuencia natural de todo esto es echar por tierra el edificio de las matemáticas, particularmente de la geometría, y que por lo mismo esos grandes hombres que la han llevado a tan alto grado de perfección no han hecho sino levantar castillos en el aire. A esto se puede responder que todo lo que en geometría es provecho y utilidad para el hombre subsiste invariable dentro de nuestro sistema. La doctrina expuesta, lejos de perjudicar, favorece considerablemente a la geometría, considerada desde el punto de vista práctico. En otra ocasión nos ocuparemos de esto. Por lo demás, aun cuando algunas de las más sutiles e intrincadas especulaciones matemáticas vinieran a desvanecerse, no veo tampoco qué perjuicio podría ello acarrear al género humano. Al contrario, sería muy de desear que los hombres de talento privilegiado y de asidua laboriosidad dejaran de ocupar su pensamiento en futilezas de esa índole, para emplearse totalmente en el estudio de cosas más reales y de aplicación más inmediata para mejorar la vida o las costumbres. 132. Segunda objeción de los matemáticos. Respuesta. Alguien objetará que por el método infinitesimal se ha llegado a teoremas indiscutiblemente ciertos, lo cual no podría haber sucedido si dicho método implica, como se dice, alguna contradicción. Respondo que, examinada la cuestión a fondo, jamás se verá que sea necesario apelar a lo infinitesimal o concebir un número infinito de partes en una línea finita, y ni siquiera cantidades menores que el mínimo sensible. Más aún se comprenderá que tal cosa nunca se ha hecho, porque es imposible. 133. Aun si nuestra doctrina fuera una simple hipótesis, debería respetarse en atención a sus consecuencias. Por lo dicho, se ve con claridad que muchos errores de no escasa importancia deben su origen a los falsos principios rebatidos anteriormente, y a la vez la tesis opuesta aparece increíblemente fecunda en corolarios de suma utilidad para la verdadera filosofía y para la religión. En particular, la teoría de la materia o de la existencia de seres corpóreos parece haber sido el principal punto de apoyo para los más declarados y peligrosos enemigos de todo conocimiento humano o divino. A la verdad, 1. Si nada se explica en la naturaleza distinguiendo entre la existencia real de un ser no pensante y el hecho de que se ha percibido, y, por el contrario, de esa distinción surgen innumerables dificultades. 2. Si tan precaria es la suposición de que existe la materia, que para fundamentarla no se encuentra la más leve razón. 3. Si las consecuencias de tal supuesto no resisten el más ligero examen de una investigación libre, sino que tienen que disimularse tras la pantalla oscura de lo incomprensible, si, a pesar de todo, 4. De suprimir la materia no se sigue ninguna funesta consecuencia, porque no se echaría de menos su presencia, ya que las cosas se explican igualmente y aún mucho mejor sin ella. Si, por último, 5. Tanto los escépticos como los ateos quedan reducidos al silencio, con suponer la existencia de los espíritus y de las ideas, y el sistema del mundo así concebido está en perfecto acuerdo con la razón y con la religión. Creo, sinceramente, que debe ser admitida esta doctrina y firmemente abrazada, aun cuando solo se hubiera propuesto como mera hipótesis, concediendo fuera posible la existencia de la materia, a pesar de que ya se ha demostrado con tal evidencia que no lo es. 134. Reconozco que, una vez admitidos nuestros principios, quedan relegadas al olvido como cosa inútil muchas disputas y elucubraciones que hasta ahora se habían tenido como indispensables en el bagaje de erudición de los estudiosos.
Pero por muchos que sean los prejuicios que quieran sustentarse contra nuestras tesis, esos reparos podrían hacerlos quienes, habiendo profundizado en el estudio de la filosofía, hubieran avanzado en ella considerablemente. En cuanto a los demás, confío que no encontrarán fundamentales motivos para discrepar de los principios aquí establecidos, que abrevian el estudio y hacen las ciencias más claras, compendiosas y asequibles de lo que eran hasta hoy. 135. Explicado ya cuanto teníamos que decir sobre el conocimiento de las ideas, el método propuesto nos lleva a tratar inmediatamente de los espíritus, de los cuales se sabe algo más de lo que el vulgo podría imaginar. Y la razón principal de que se crea que lo ignoramos todo acerca de ellos es que no nos formamos idea del espíritu. Pero en realidad no se ha de tener como deficiencia de nuestro entendimiento el que no percibamos tal idea, porque es cosa clara que no existe. Ya se demostró en el párrafo 27, y a lo que allí se dijo, añadiré ahora que el espíritu se nos presenta como la única sustancia que puede servir de base para la existencia de los seres no pensantes o ideas, pero que esta sustancia que sustenta o percibe las ideas haya de ser una idea o cosa semejante a ellas es absurdo manifiesto. 136. Objeción y respuesta. Se dirá, como han pensado algunos, que nos hace falta otro sentido, capaz de percibir además las sustancias. Si lo tuviéramos, podríamos conocer nuestra propia alma, lo mismo que conocemos un triángulo. A lo que respondo, que si tuviéramos un sentido más, este nos proporcionaría únicamente nuevas sensaciones o ideas sensibles, y no creo que nadie, cuando habla de alma o sustancia, quiera significar por esas palabras algún género particular de idea o sensación. Debemos inferir, por consiguiente, que, bien consideradas las cosas, no es razonable juzgar defectuosas nuestras facultades porque no nos proporcionen la idea de espíritu o sustancia activa y pensante. Tampoco lo sería el lamentarnos de no poder comprender lo que es un círculo cuadrado. 137. El prejuicio de 1. Que los espíritus han de ser conocidos de manera semejante a como conocemos las ideas o sensaciones, ha dado origen a multitud de afirmaciones absurdas y heterodoxas, creando a la vez un profundo agnosticismo escéptico sobre la naturaleza del alma. Y aún es posible que esta opinión haya llevado a algunos a pensar que el alma no es enteramente distinta del cuerpo, ya que, tras mucho investigar, han comprobado que no tenían idea de su espíritu, que una idea de suyo inactiva y cuya existencia consiste en ser percibida pueda ser imagen o semejanza de un agente subsistente por sí mismo, es cosa que no necesita otra refutación, sino considerar atentamente lo que estas palabras significan. Quizá se dirá que, si bien una idea no puede asemejarse al espíritu en el pensar, actuar o subsistir por sí misma, con todo puede asemejársele en otros aspectos, sin que sea necesario que la idea sea por todos conceptos igual que su original. Que la idea sea por todos conceptos igual que su original. 138. A lo que se puede responder que si en las actividades mencionadas la idea no representa a un espíritu, tampoco puede hacerlo en ningún otro aspecto. Suprimido el querer, el pensar y el percibir ideas, no queda nada en que pueda estribar la semejanza entre idea y espíritu, porque con la palabra espíritu significamos aquello que piensa, quiere y percibe. Este es el único sentido que puede tener tal término, y por consiguiente, siendo imposible que la idea envuelva representación alguna del pensar, querer o percibir, es cosa evidente que no puede haber idea del espíritu. 139. Y ahora se objetará. 2. Que, si en las palabras alma, espíritu, sustancia no va incluida ninguna idea, dichas palabras carecen de contenido y nada significan en absoluto. A esto responderé que esas palabras dan a entender una cosa real, que no es idea ni semejante a ninguna idea, sino algo que las percibe, que las quiere y que razona acerca de ellas. Lo que es el yo, lo que esta palabra denota, es precisamente lo mismo que significa la palabra alma o sustancia espiritual.
Si se me dijera que esta es una mera disputa de palabras, que todo el mundo conviene en llamar ideas aquello que significan los nombres y que lo mismo debería ocurrir con las palabras alma y espíritu, respondería que todos los seres no pensantes que puedan presentarse a la mente tienen de común el ser totalmente pasivos y que su existencia no consiste en ser percibido, sino en percibir ideas y pensar. Por lo tanto, es necesario, a fin de evitar equívocos y para no confundir naturalezas diferentes, que distingamos entre espíritu e idea. Véase el párrafo 27. 140. Nuestra idea de espíritu. En sentido lato, podemos decir que tenemos idea, o más bien noción de espíritu. 1. En cuanto entendemos lo que esta palabra significa, pues si no, nada podríamos afirmar ni negar de ella. Y además, 2. En cuanto concebimos las ideas que existen en otras mentes o espíritus mediante las nuestras propias, que suponemos semejantes a las de ellos. Así pues, conocemos los otros espíritus por el nuestro, el cual, en este sentido, viene a ser imagen o idea de aquellos, con los cuales tiene la misma relación que puedan tener mis sensaciones visuales o táctiles con las sensaciones análogas de los demás.